Dios les bendiga, amados hermanos. Le damos la gloria al Señor y gracias por permitir que la palabra del Señor llegue a su casa, por reunirnos en este momento y disponernos también en el corazón, dándole la gloria, la alabanza a nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a entregarle al Señor este tiempo, que el Señor sea glorificándose con su presencia, con su poder y con su gracia sobre nuestras vidas. Padre, muchas gracias, Señor de los cielos, por tu amor y tu misericordia. Nos reunimos, Señor, para darte a ti toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración. Llena, Señor, nuestras vidas con tu poder y habla, Señor, a cada uno de nosotros. Que podamos en esta noche, Señor, ser llenos de tu Santo Espíritu, que tu gloria y tu poder sea quitando, Dios de la gloria, todo impedimento, todo aquello, Señor, que impida que podamos buscarte con un corazón agradecido, con un corazón, Señor, lleno de tu gloria y de tu poder. En el nombre de Cristo Jesús, te bendigo y te glorifico. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir la Biblia inicialmente en el libro de los Salmos, el número 90, en el versículo 12. Gloria al Señor. Salmo 90, el versículo 12. Y aquí tenemos un pasaje que es muy hermoso, que es vale la pena que nosotros pongamos mucha atención en este pasaje. ¿Por qué? Porque el autor de este salmo, después de meditar y reflexionar seriamente sobre la condición humana frente a la eternidad de Dios y percatarse además que frente al Señor la vida es nada, se apresta a entrar en una oración intensa delante de Dios para expresarle y presentarle una serie de peticiones a fin de hacerle frente a su precaria situación. Las peticiones o ruegos que hace Moisés están estrechamente vinculados a la terrible verdad de que la vida se va consumiendo poco a poco y ante ello se hace sumamente necesario suplicarle a Dios que nos ayude, que nos auxilie y que no nos deje solos en medio de esta irremediable realidad. Las necesidades que plantea Moisés a Dios son muy útiles para nosotros, porque sus planteamientos surgen de un hombre que en realidad había entendido que la vida del hombre es muy breve y es necesario recomponer nuestras prioridades, recomponer las cosas realmente importantes y sustituir todo aquello que nos hace perder el tiempo. Es por eso que en este versículo, que decíamos, el versículo 12, nos dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Oiga bien, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y es que en estas palabras, el autor de este salmo expone su principal necesidad, y es precisamente la de ser enseñado o educado en algo que él ignora completamente y que es necesario conocer, como es el límite de nuestros días. Aquí hay una expresión que es muy importante: enséñanos. Encierra una gran verdad, y es que los hombres y mujeres no sabemos contar nuestros días. Y no es de que se trate de saber o no saber, de conocer o no de conocer la numeración. La expresión contar nuestros días
Se refiere más bien a conocer perfectamente que nuestros días son breves, son cortos y son efímeros. Y es que estamos llegando a finales ya de este año 2020. Para muchos países, para casi todos los países del mundo, han significado casi 11 meses de enfrentar una pandemia. Y ahora, en nuestro caso, en nuestro país, en muchas regiones del país, se suman los estragos causados por el invierno y 2 tormentas que han visitado la costa Caribe, que un hecho que nunca antes había azotado nuestro territorio. Y cuando nosotros comenzamos con los tiempos de cuarentena y aislamiento total, casi en todos nosotros había una misma pregunta: ¿qué quiere enseñarnos el Señor con estas situaciones? Pero ahora, después de todo lo que hemos enfrentado a nivel familiar, en la salud, en la economía, a nivel social e incluso a nivel espiritual, ya surge una nueva pregunta, y esa pregunta podríamos recomponerla y decir más bien ¿qué hemos aprendido? Para poder contestar esa pregunta debemos hacer un balance de todas las cosas que hemos vivido y confrontarlo con nuestra nueva realidad y mirar entonces el 2020 que nos ha enseñado. Y vamos a mirarlo aquí a través de la palabra del Señor. En primer lugar, el 2020 nos ha enseñado que el congregarnos es un privilegio que debemos nosotros valorar cada vez más. Hebreos capítulo 10, versículo 25, ha cobrado gran relevancia para nosotros en este tiempo. Nos dice la palabra del Señor: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Podríamos decir que nosotros no hemos dejado de congregarnos porque nos hemos estado reuniendo virtualmente a través del internet, a través de los cultos que hemos hecho y que hemos llegado a la casa. Es más, la iglesia ha llegado a lugares donde nunca había llegado. Pero en realidad, para nosotros sí ha significado algo bien tremendo el no poder estar reuniéndonos en el templo. Y si ha habido alguna ocasión, al menos de la que nosotros hemos vivido, en que los creyentes hemos necesitado de reunirnos, es en este día de hoy, en este tiempo. Es un tiempo donde nosotros sentimos un vacío, a pesar de que estamos, vuelvo y le digo, nos estamos congregando, no hemos dejado de recibir ese alimento espiritual, pero sentimos cuánta falta nos hace verdaderamente el estarnos congregando en la iglesia, cantar, adorar al Señor, glorificarle. Muchos hermanos, cuando enviamos algunos coros, dicen: se me aguanosearon los ojos, lloré, recordando esos momentos cuando estábamos allí reunidos en la iglesia. Muchos hermanos, para ellos ha sido duro ese no poder congregarnos, y no ha sido porque no hayamos querido, ha sido porque nosotros tenemos que ser prudentes y la situación así lo ha ameritado. Hasta el momento que estamos viviendo no nos ha permitido que nosotros nos congreguemos. Pero tal vez, y yo ya lo dije en alguna oportunidad, tal vez en estos momentos este pasaje, este versículo de Hebreos 10:25, cobra una especial importancia en la vida
de cada uno de nosotros. Tal vez usted escuchó muchas veces cuando su pastor le decía, hermano, yo le invito para que venga al culto, yo le invito para que usted, si no tiene nada que hacer, si usted verdaderamente tiene el tiempo, no desaproveche ese tiempo, venga a la iglesia, busque del Señor, clame del Señor. Y tal vez para algunos hermanos les ha pesado y han dicho, ojalá que así sea, han dicho que pesar por todos los cultos a los cuales yo dejé de asistir, en los cuales dejé de estar, en los cuales no pude o no hice el esfuerzo por ir, porque ahora desearía estar allí. Y esta es una de las enseñanzas. Por eso es que decía, ¿qué es lo que nos ha enseñado este 2020? El congregarnos, un privilegio que debemos aprender a valorar, que nosotros debemos de valorar. Y ojalá, mi hermano, que así como muchas personas han dicho, no, es que cuando termine esa pandemia, cuando termine el aislamiento, a todo lo que me inviten voy a ir, a toda fiesta que haya voy a ir. Así nosotros también estamos diciendo, cuando termine esto, a todo culto que haya en la iglesia voy a ir. Porque el Señor nos está mostrando esto. Es un privilegio que nosotros tenemos. El podernos reunir, el podernos congregar, el poder estar en la iglesia, adorando juntos, glorificando al Señor, dándole a Él toda la honra. Por eso es que aquí el autor de Hebreos dice que nosotros necesitamos exhortarnos. Dice que exhortándonos que llamándonos para que asistamos, para que vayamos, para que usted no se pierda ese estudio de la palabra. Dios siempre tiene algo para decirnos a nosotros. Él siempre estará dispuesto a hablar, y hermano, a hablarnos a cada uno de nosotros. Siempre que nosotros nos reunimos para estudiar la palabra del Señor, el Señor nos permite crecer en el conocimiento de su palabra. Por eso es que es importante compartirla. No podemos nosotros abandonar el reunirnos. Si usted tiene un estudio bíblico en la iglesia, asegúrese de estar allí. Asegúrese. ¿Por qué? Porque hay una bendición grande y maravillosa el congregarnos. Por citar algunos, trae bendiciones espirituales, trae bendiciones emocionales, pero también trae bendiciones físicas. Eso nos ha enseñado el 2020. También este año 2020 nos ha enseñado que la oración debe ser prioridad en nuestras vidas. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 18, nos dice el apóstol Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo era un hombre de oración. La oración era el secreto de su vida, de esa tremenda influencia que él ejercía y que ejerció. Era el secreto para poder resistir su sufrimiento. Era el secreto para seguir perseverando. Era el secreto de su ardiente pasión por las almas. Y era el secreto, hermano, también de él mismo para instruirnos en el arte santo de la oración. Y nosotros vemos aquí en este capítulo 6 de Efesios cómo el apóstol Pablo nos está hablando de la necesidad de vestirnos de toda la armadura. Y cuando ya termina de mencionar cada una de las armas del soldado romano, la coraza, el casco, las sandalias, el escudo, la espada, cada uno de ellos las menciona sin parar. Pero también aquí llega y dice orando en todo tiempo. ¿Y por qué? Porque para un soldado es tremendamente importante tener puesta la armadura correcta,
estar equipado con una espada, pero también es muy importante para el soldado estar en constante comunicación con su comandante supremo. El cristiano, mientras viva, está en el campo de batalla, está en contacto directo con el trono de Dios, y la línea de oración, de comunicación con nuestro Señor no debe romperse nunca. La oración es esencial, no es opcional, es fundamental. Y en este tiempo, eso nos está enseñando. Este 2020 nos ha enseñado eso. ¿Por qué? Porque Pablo no solamente exhorta a orar, sino que él dice a orar en todo tiempo. Y eso nos está diciendo que nosotros debemos de estar constantemente en una atmósfera y actitud de adoración. Debemos tener tiempo determinado de oración, como lo hacía Daniel, que oraba 3 veces al día, o como nuestro Señor Jesucristo, que nos dice la palabra, que se apartaba constantemente a un lugar allí en oración, o como David también, que nos dice la palabra que él oraba. Nos está diciendo que nosotros debemos orar en situaciones especiales, momentos difíciles, cuando necesitamos dirección, cuando somos tentados, cuando estamos en dificultades, cuando llega una enfermedad o nos encontramos en cualquier necesidad. Eso nos lo aconseja el apóstol Pablo. Y en verdad que en este tiempo nosotros hemos aprendido eso. Hemos aprendido a orar en medio de las necesidades. Hemos aprendido a orar cuando ha llegado la muerte. Hemos orado cuando ha llegado enfermedad. Hemos orado cuando ha llegado la aflicción. Hemos orado cuando ha llegado todos esos momentos de angustia. Estamos orando ahora y seguiremos orando por las personas que están sufriendo en San Andrés, en la costa Caribe, en el Chocó. Hay que orar mucho por estas personas del Chocó también, que parece que en los noticieros no les tuviera muy en cuenta, pero también están pasando por una situación muy difícil. Y este año ha sido especial para la oración. Porque hemos buscado, hay personas que se han refugiado. Gloria a Dios por cada una de las personas que han encontrado ese refugio en la oración. Seguramente que muchas veces nosotros leímos este versículo, seguramente que muchas veces escuchamos predicar de él, seguramente que muchas veces nosotros vimos que la oración es una necesidad. Pero en este año no solamente lo hemos leído, sino que lo hemos vivido. Gloria al Señor por ello. Verdaderamente, en todo este tiempo de pandemia, de peligro, de contagio, de sentir que la muerte puede estar cerca de nosotros, si algo nos ha sostenido, es la oración. Hemos aprendido, se puede decir que hemos aprendido, a comenzar el día orando y terminarlo orando. Algo que sabíamos que teníamos que hacer, pero no lo hacíamos con tanta regularidad como ahora. Debemos de ser perseverantes en la oración, seguir orando, manteniéndonos alerta. Necesitamos persistencia. Hemos experimentado tal vez la fortaleza de orar en familia, la fortaleza de saber que hay otras personas orando por nosotros, clamando por nuestra vida, intercediendo por nuestra necesidad. Hoy el Señor ha encontrado lo que nunca antes había hallado. Alguien que se pusiese en la brecha en favor de la tierra para que no la destruyese. En este tiempo de pandemia, muchos hombres y mujeres se han levantado en fe y en oración y se han parado en la brecha a favor de cada uno de los de su país. Y nosotros hemos aprendido eso. También este 2020 nos ha enseñado que nosotros debemos de ser prudentes en todo nuestro actuar. Proverbios capítulo 22, en el versículo 3,
Proverbios capítulo 22, versículo 3, nos dice la palabra del Señor. Voy a leer aquí en la Nueva Versión Internacional, aquí en esta Biblia paralela, dice: el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. La prudencia es un término que se emplea como sinónimo de sensatez, de mesura, de templanza, de cautela, de moderación. Y se trata, pues se define así, de una virtud, como una virtud se define, una virtud que lleva a alguien a desenvolverse de modo justo, pero también adecuado. Y es que la prudencia consiste en saber discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo o huir de ello. Obviamente, desde este sentido, la prudencia está implicando el respeto por los sentimientos y la vida del prójimo. Una persona con prudencia es una persona totalmente diferente al imprudente. ¿Por qué? Porque el imprudente no solo pone en riesgo su propia existencia, sino que también representa un peligro para la vida de otros. Hemos visto casos de personas imprudentes que han afectado toda su familia, que han afectado a sus padres o que han afectado a sus familiares. Y esto ocurre por esas personas que se conducen de manera temeraria y hacen cosas que no deberían de hacer. Entonces, ser prudente nos ha enseñado, este 2020 nos ha enseñado a ser prudentes, a ser precavidos, a saber que debemos de tener siempre una reserva, a saber que siempre debemos de trabajar, de hacer las cosas lo mejor posible. Un hombre que gana un premio y gasta todo su premio en fiesta y no se destaca por su prudencia, en el futuro, si se presenta un imprevisto económico, no va a tener forma de solucionarlo. Y eso es lo que nos enseñó este tiempo, a ser prudentes, a tener prudencia en nuestros gastos, a tener prudencia en nuestro actuar, a tener prudencia en nuestro vivir, a tener prudencia en nuestro hablar, en nuestro actuar, a ser prudentes. La prudencia nos lleva a saber qué hacer, a evitar los peligros, a sortear los obstáculos, a valorar las consecuencias de nuestros actos y tomar decisiones siempre ajustadas. Y si hay algo que nos está enseñando, ¿sí?, que nos está enseñando este 2020, es a ser prudentes. Pero también este 2020 nos ha enseñado que la salud es una bendición y que debemos valorarla. En 1 Corintios, en el capítulo 6, versículos 19 y 20, nos dice la palabra del Señor: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Y que no sois vosotros, nos dice allí, versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Durante todos estos meses que hemos vivido, la mayor parte de personas en el mundo, ¿qué hemos estado haciendo? Cuidando nuestra salud, protegiéndonos de un virus que puede enfermarnos gravemente o hasta causarnos la muerte.
hemos usado mascarillas, hemos guardado distanciamiento social, hemos estado meses enteros sin salir de casa, todo con un propósito: proteger nuestra salud, pero también nuestra familia. Y tal vez el Señor nos esté diciendo en estos momentos: ¿verdad que es importante la salud? Es una bendición, pero muchos antes no valorábamos esa bendición, no la agradecíamos. Y lastimosamente, mire mi hermano, hay muchos cristianos que cuidan su salud con todas las medidas preventivas para no contagiarse de este coronavirus, pero se están matando, trabajando, viven sus vidas llenas de angustia, viven sus vidas llenas de estrés, no se preocupan por lo más importante, que es cuidar también la salud espiritual. No se están preocupando en ningún momento de cuidar algo que es muy importante: su salud espiritual. La salud física y la salud espiritual es importante en cada uno de nosotros. Muchas personas no tenían tiempo para congregarse. ¿Por qué? Porque estaban trabajando. Muchas personas no tenían tiempo para buscar del Señor. ¿Por qué? Porque es que tenían que estar haciendo deporte o haciendo algo. Mire, mi hermano, es importante que el Señor aprendamos esta lección que el Señor nos está enseñando, que debemos cuidar nuestra salud, pero no solamente nuestra salud física, sino también nuestra salud espiritual. El hombre de fe que desea cumplir la voluntad de Dios debe tener en cuenta que la Biblia también puntualmente dice que nosotros debemos mantener la salud y la vida. Es un mandamiento fundamental de nuestro cuerpo. No puede una persona actuar con inconsistencia y decir: Dios me protegerá, y exponernos al peligro. En este contexto actual, a causa de esta pandemia, lo correcto es hacer caso a las recomendaciones de los expertos. Lo correcto es que nosotros seamos cuidadosos. Que el Señor ilumine con sabiduría nuestra vida para que actuemos en todo momento con cordura. Pero tengamos en cuenta algo muy importante. El Señor quiere que nosotros seamos bendecidos, pero también que tengamos buena salud. Amén. También, en quinto lugar, el 2020 nos ha enseñado que ante las adversidades, la solución no está en quejarse, sino en tener contentamiento. Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13. Nos dice la palabra del Señor: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y dice el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Señor. Cuando usted escucha decir esto, tal vez usted esté diciendo, pero ¿qué está diciendo el pastor? Que la solución o que ante las adversidades la solución no está en quejarse, sino en contentarse, en tener contentamiento. ¿Y quién se puede contentar por eso? Hay que diferenciar claramente lo que está diciendo la palabra para evitar malos entendidos. Aquí el apóstol Pablo utiliza un vocablo griego
que tiene un sentido diferente a lo que resuena para nosotros. Hoy en día, el término contento, en lo que dice en el diccionario español, es sobre todo alegre, ¿sí? Así lo dice, que estar sobre todo alegre. Así que para nosotros estar contento significa alegría, reírnos y, si es posible, esbozar una sonrisa de oreja a oreja. Pero aquí el apóstol Pablo no está utilizando ese término, sino que utiliza una palabra griega que es arqueo o autarqueo. Sea verbo o sea nombre, significa ser suficiente o mejor, ser poseído de fuerza suficiente, ser fuerte para una cosa. Eso significa. Entonces, esa palabra no tiene que ver tanto con la idea de alegría, sino con la idea de tener fortaleza, entereza, fuerza suficiente ante las situaciones que vivimos. Una palabra que podríamos acomodar aquí y que sería también, podría ser utilizada allí, sería la palabra resiliencia. Esa palabra que en neurociencia significa la capacidad para sobreponerse a las dificultades. Observe por qué nosotros podemos deducir eso. Porque en el versículo 14, el apóstol Pablo dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo en el versículo 14? Está reconociendo que su situación económica, que de prisión, que sus situaciones de naufragio, que sus situaciones de azote, que sus situaciones por las que había sido apedreado, suponían tribulación, una angustia. Pero al mismo tiempo que vivía esa situación de tribulación o angustia, dice que había aprendido a contentarse en ella. ¿Sería que se había vuelto masoquista el apóstol Pablo? No. Sería una contradicción si eso quisiese decir que él estaba alegre, si ese fuese su sentido. Decir que está alegre y al mismo tiempo atribulado o angustiado. Pero aquí no hay contradicción con el sentido que tiene la palabra en griego y que acabamos de decir, que acabamos de comentar, que es tener fortaleza, fuerza suficiente ante las situaciones que vivimos. Entonces, ante las adversidades, la situación no está en quejarse, sino en tener fuerza suficiente, ser fuerte para algo, o mejor, estar allí, ser suficiente, o estar en esa capacidad de sobreponerse. Mire, mi hermano, verdaderamente este año 2020 ha sido un año difícil. Y lo más difícil, aparte de enfrentar la salud, así peligros a nuestra salud, peligro de muerte. Los hermanos de San Andrés, de las costas de Centroamérica, ahora enfrentaron no solamente la pandemia, sino están enfrentando y se enfrentaron a las fuerzas terribles de ese huracán, de ese tremendo que se levantó. Pero aquí hay algo que hay mucho peor, ¿y sabe qué? Es la incertidumbre. La incertidumbre por todos los cambios que tendremos que enfrentar en nuestra vida. Muchas cosas han cambiado. El Señor nos demostró que nosotros podemos enfrentar los cambios. Podemos comenzar de nuevo. Que si nosotros podemos aprender cosas nuevas, también podemos desarrollar nuevas habilidades. Muchos hermanos perdieron sus empleos, sus negocios, y les ha tocado que comenzar desde cero.
pero han tenido un comienzo en Cristo. El apóstol Pablo sigue diciendo aquí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando nosotros tenemos ese contentamiento en medio de las dificultades, podemos decir, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El Salmo 60:12 nos dice que en Cristo, en Dios, haremos proezas. Moisés escribió este Salmo 90:12. ¿Y por qué? Escribió en este versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, porque el hombre necesita ser enseñado por Dios sobre este aspecto y saber. Y debe ser enseñado de tal modo, es decir, de una manera tan especial, que quede completamente aprendida la lección y no tenga la menor duda, para que su vida, su conducta esté siempre bajo esa verdad. Y esa es una forma, la única manera en que podemos traer al corazón sabiduría. Durante el tiempo de nuestra vida. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos bendiga en este tiempo difícil que estamos viviendo. Y que el Señor nos guarde con su presencia, su poder, su gracia. Ore al Señor allí donde usted está, mi hermano, y dígale al Señor, Señor, gracias por lo que me has enseñado en este tiempo. Pero que esta lección quede lo suficientemente aprendida para que no tengamos necesidad de repetirla, de nivelarla, de hacer recuperaciones, que quede lo suficientemente aprendida para que nosotros pasemos esta materia en bendición. Señor, muchas gracias por tu palabra. La bendecimos en nuestra vida y la bendigo en cada uno de tus hijos. En cada uno, Señor. Te glorifico y te alabo, te doy toda la honra, Señor. Y en este momento, Dios de la gloria, coloco delante de tu presencia a cada una de esas familias que están sufriendo debido al invierno, debido a la situación que están pasando, Señor, en diferentes regiones del país, de Centroamérica, en San Andrés, en Providencia, en el Chocó, Señor. Yo te ruego, Señor, para que tú seas glorificándote sobre estas familias, Señor, para que ellos puedan ver, encontrar en ti, Señor, la respuesta y que puedan tener, Señor, esa bendición sobre sus vidas, de poderte conocer cada día más y más, aún en medio de la tristeza, de la angustia, de la desolación. Bendigo a tu pueblo, Señor, y lo entrego en tus manos. Te ruego, Señor, que cada uno podamos, Señor, valorar ese hecho de congregarnos, valorar nuestra salud, valorar el ser prudentes, valorar, Señor, de la gloria, el que podemos tenerte a ti, Señor, y nuestra prudencia, Señor, se encuentre solamente en ti. También, Señor, debemos tener contentamiento en cada una de las cosas que hacemos. Padre, bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia y coloco cada necesidad, cada petición en tus manos, Señor. Te ruego, Dios de la gloria, para que tú atiendas, Señor, el ruego, la necesidad que hay en cada vida. Te ruego, Señor, para que tú seas dando provisión, Señor, sobre cada uno y podamos, Señor, traer a nuestro corazón sabiduría, oh Dios de la gloria, con cada una de las cosas que hemos vivido
y que hemos pasado. Bendigo a tu iglesia, bendigo, Señor, a tu pueblo. Los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo. Que el Señor les guarde. Les pido oración, mi hermano, por cada una de esas situaciones que estamos viviendo en el país. No deje de orar. Siga orando y ore con toda oración. Dios les bendiga.